Esta es sin duda una de las preguntas que más me repiten con diferencia. ¿Realmente se puede aprender más de una lengua al mismo tiempo? Quizá te ves en la tesitura de que quieres aprender una nueva lengua mientras ya estás estudiando una y no sabes cómo incorporarlo a tu rutina. Bien, hoy te voy a dar 5 consejos prácticos para llevar a cabo un correcto aprendizaje de dos lenguas al mismo tiempo. En este vídeo te voy a enseñar cómo lo estoy haciendo para aprender no dos, sino 4 lenguas al mismo tiempo. Si queréis ver lo que hago en mi día a día, podéis seguirme en Instagram, dejo el link aquí abajo, donde comparto qué es lo que hago cada día para aprender cada una de las lenguas. Vamos allá. Para los que no me conozcáis, me llamo Pedro, tengo 21 años y hablo 9 idiomas. Hablar una lengua no significa no seguir aprendiéndola, por tanto, sigo estudiando muchas de las lenguas que puedo hablar. Actualmente, de hecho, sigo estudiando portugués, italiano, ruso y francés. No es fácil compaginar 4 lenguas al mismo tiempo y requiere una estrategia milimétrica para poder cerciorarme de que las practico todas y que consigo los objetivos que me marco. Vais a ver que hay ciertas cosas que es mejor evitar y aunque puede sonar un poco difícil, con un plan adecuado es perfectamente posible aprender más de una lengua al mismo tiempo. Con la estrategia adecuada os aseguro que es posible compaginar el aprendizaje de dos lenguas simultáneamente, pese a que obviamente puede llevar más esfuerzo que aprender solamente una. Por supuesto, si no tenéis mucha experiencia a la hora de aprender idiomas, os recomiendo aprender una lengua en cada momento, no aprender dos lenguas a la vez. Pero como veo frecuentemente que mucha gente quiere dar el paso más allá del inglés, creo que este vídeo puede ser muy útil. Bien, vamos al grano. Consejo número 1. Separa adecuadamente el nivel de tus lenguas. ¿Qué quiero decir con esto? No empieces a aprender una lengua desde cero cuando no has aprendido la lengua que ya estás estudiando hasta un nivel relativamente bueno. Este es el punto clave por el que fracasa la mayoría de las personas y por el que todo el mundo piensa que es imposible aprender más de una lengua a la vez. En mi caso personal, yo empecé a aprender alemán en 2018, cuando todavía estaba aprendiendo inglés. De hecho, me estaba preparando el examen del C1. ¿Cómo es que decidí aprender una nueva lengua? Precisamente por esto, porque mi inglés era muy avanzado, nivel C1, y mi alemán era completamente cero. Mi nivel de inglés era lo suficientemente bueno como para que, primero, no interfiriese con mi alemán y segundo, me permitiese dedicar todo el tiempo que necesitaba a esta nueva lengua. Muchos políglotas aplican la regla 80-20, que es dedicar el 80% del tiempo a la lengua que más te cuesta y el 20% del tiempo a la lengua que ya tienes más desarrollada. Como decía con el alemán, hice exactamente esto. La mayoría de mi esfuerzo iba hacia mi alemán, que era una nueva lengua que estaba descubriendo, mientras que el inglés lo estudiaba de modo más pasivo y estaba más o menos en un modo de mantenimiento. Mantenimiento activo, porque tenía que aprobar un examen. El segundo punto sería no aprendas idiomas parecidos desde cero a la vez. Y es muy importante recalcar desde cero, porque yo actualmente estoy estudiando 3 lenguas romances a la vez. Obviamente, mientras más parecidas sean las lenguas que quieres estudiar, más difícil va a ser que no interfieran entre ellas y que no te confundas a la hora de hablarlas. Si por ejemplo tú quieres aprender portugués e italiano al mismo tiempo, probablemente vas a tener interferencias entre estas dos nuevas realidades que no existían antes en tu cabeza. Yo nunca he aprendido 2 lenguas de la misma familia al mismo tiempo, porque es bastante caótico y cuesta mucho diferenciarlo. Esto es muy distinto de aprender 2 idiomas parecidos a la vez cuando tienes un nivel alto en una y bajo en otra. Por ejemplo, cuando yo empecé a aprender italiano, mi nivel de portugués ya era intermedio alto. Por tanto, la posibilidad de interferencia baja exponencialmente. Si queréis aprender ruso y polaco, os recomiendo hacerlo en momentos distintos, porque si lo hacéis a la vez, os va a costar mucho diferenciarlo. Yo he aprendido ambos idiomas y os puedo asegurar que incluso aprendiéndolos de manera separada, al principio mi ruso, que era mi lengua más fuerte, interfería mucho con mi polaco, mi lengua más débil. Y esto es normal, nuestro cerebro siempre intenta extraer los patrones de las cosas que ya conocemos. Por tanto, si yo me pongo a aprender portugués como hispanohablante, lo que voy a hacer va a ser extraer mi base del español e intentar adaptarla a lo que estoy viendo que es el portugués, a sus reglas, a su fonética, a su gramática. Así que si hago esto no con una, sino con 2 lenguas parecidas al mismo tiempo, probablemente sea mucho más confuso que hacerlo solo con una. Bien, consejo número 3, absolutamente clave, establece una rutina estricta. Quizás esta es la clave para aprender cualquier cosa. Realmente las rutinas son absolutamente clave en la adquisición de cualquier hábito, y aprender idiomas es un hábito como otro cualquiera. Es absolutamente fundamental que sepas separar a nivel horario todos los espacios en los que vas a practicar las diferentes lenguas. Por ejemplo, en mi rutina actual, los lunes son el día en el que me enfoco exclusivamente en el italiano. Puede que practique otras lenguas de manera indirecta, porque en mi día a día tengo que hablar con muchas personas en muchos idiomas, pero el foco principal a nivel activo es el italiano. Yo me levanto y estudio italiano. Cuando voy caminando, escucho contenido en italiano. El martes, exactamente lo mismo, pero con el portugués. Es decir, podéis ver que yo para cada lengua tengo un espacio determinado en mi horario que es absolutamente inamovible. Y es clave que sepáis replicar esto con las lenguas que queráis aprender. Obviamente tenéis que poneros objetivos realistas y no intentar abarcar más de lo que podéis. Yo tengo ya cierta experiencia con los idiomas y me puedo permitir aprender 4 idiomas a la vez.
En mi rutina es absolutamente indispensable no saltarme estas reglas, y en el momento en el que no las cumplo me doy cuenta de que pierdo muchísimo. Tengo objetivos diarios, pero sobre todo objetivos semanales. Personalmente, con 4 lenguas es lo que mejor me funciona, así que os animo a que probéis con sistemas diferentes y que os quedéis con aquel al que os adaptéis mejor. Consejo número 4, me parece muy útil, especialmente si sabéis inglés, es aprende una lengua a través de otra lengua. Es de las maneras más fáciles de practicar 2 idiomas al mismo tiempo. Yo desde que aprendí el inglés, creo que no he aprendido nunca una lengua desde el español. Es cierto que con las lenguas romances muchas veces utilizo el español como puente porque es mucho más fácil, pero a la hora de buscar recursos es increíblemente más sencillo. Hay una gran abundancia de recursos en inglés y no en español, especialmente para lenguas más distantes, por ejemplo, el polaco. Cuando empecé a aprender polaco, casi todos los recursos eran para hablantes de inglés. En cualquier caso, casi siempre podéis encontrar recursos que combinen lenguas que estáis aprendiendo. Recuerdo que en mis inicios con el ruso utilicé este podcast. Era un podcast en alemán sobre el ruso y me ayudó tremendamente a mejorar primero mi alemán y a empezar a entender poco a poco cómo funcionaba el ruso. Al principio para mí esto era práctica de alemán, pero con el tiempo se convirtió en la manera principal que tenía de tener exposición al ruso. Podéis buscar cuentas que enseñen vuestro idioma nativo en la lengua que queréis aprender. De verdad, no sabéis cuántas cuentas sigo que enseñan español. ¿Por qué? Porque enseñan español en lenguas que quiero aprender. En polaco, en ruso, en alemán. Consigo traducciones muy exactas de cosas que estoy aprendiendo y obviamente yo no estoy aprendiendo español. A mí esto me encanta. Sigo un montón de cuentas polacas y rusas que enseñan español, no para aprender español, sino para aprender polaco y ruso. Y normalmente aprendes frases muy pero que muy útiles. Y el último consejo, consejo número 5, es muy sencillo. Prueba diferentes sistemas. En el aprendizaje de idiomas no hay nada que sea fijo y que sea universal. Cada persona tiene su manera de aprender y os puedo asegurar que lo que otros políglotas recomiendan muchas veces no es lo que a mí personalmente me ha funcionado. Así que os recomiendo probar con diferentes sistemas. Todo lo que he mencionado anteriormente, mezcladlo de manera tal que encaje en vuestra rutina y aseguraos de que mantiene un correcto equilibrio para vosotros. Realmente no tiene mucho más. Hay que hacer algo con lo que estemos cómodos y algo que nos salga naturalmente hacer. Yo estaba aprendiendo 3 idiomas al mismo tiempo y añadí el francés porque sentía que me apetecía mucho aprenderlo. Así que escuchaos a vosotros mismos y actuad un poco por intuición. Eso sí, no os olvidéis de estructurar bien vuestro aprendizaje y cercioraos que estáis yendo en la dirección de vuestras metas. Y con esto termina el vídeo de hoy. Escribid en los comentarios si alguna vez habéis tenido que aprender 2 lenguas al mismo tiempo o si lo estáis pensando en hacer, qué idioma estáis aprendiendo, qué idiomas queréis aprender y para los que ya hayáis aprendido 2 lenguas a la vez, comentad vuestra experiencia, comentad cuáles son vuestras mayores dificultades, vuestra experiencia y qué os ha parecido el proceso de aprender 2 lenguas a la vez. Recordad que aprender lenguas no es fácil y aprender 2 lenguas a la vez es más difícil todavía, pero de nuevo, sistematizándolo y generando una estrategia correcta es perfectamente posible encajarlo. Y nada, poco más que decir. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta luego! No te olvides de suscribirte y de dejarme un comentario. Nos vemos en el siguiente.